Bom dia a todos. Quero parabenizar a Embrapa e a FAO. Acho muito importante ter um espaço crítico para refletir sobre os retos da política pública, da comunicação e desenvolvimento rural. Vou procurar fazer algumas considerações e concluir com propostas concretas a propósito de uma agenda para acción, que puede ser interesante en esta materia, y en nombre de CIESPAL ten a vontade para trabajar juntos con las entidades, con FAO, con Embrapa, otros actores como INTA de Argentina, en esta materia de comunicación participativa y desenvolvimiento rural. Quisiera comenzar, no voy a tener tiempo, mas hay una cuestión importante que es preciso situar. Falar de comunicación e diálogo de saberes implica una crítica da innovación, implica una crítica, yo llamo hipótesis Benjamin, dos procesos de mudanza, de intervir en territorio local. Primero porque la innovación implica una ruptura con la agricultura familiar, con las formas de trabajo tradicionales, afecta a la territorialidad y a la sostenibilidad, y hay una tensión, un conflicto que es productivo, mas no hay que esquecer que hay conflicto entre cultura tradicional, entre actores locales y lógicas de intervención tradicionales. Por ejemplo, hay un síndrome que es muy habitual, que es el síndrome Usted, que es uso subdesenvolvido de tecnologías desenvolvidas. Esta es una lógica muy habitual que acontece en el paradigma de difusión de innovaciones. Por eso, yo hace mucho tiempo que estoy hablando de un tema importante que es pensar comunicación y desenvolvimiento como un problema de ecologia da comunicación. Es una disciplina poco desenvolvida, mas ecología implica pensar sistemas de comunicación, entorno, no entorno natural, entorno fundamentalmente, como voy a concluir, social, cuando proponga temas de mapeamientos de redes sociales. Es decir, partir frente a una lógica de ater a reta, de pensar a redes da cultura rural tradicional y tecnologías apropiadas de desenvolvimiento, que implicaría en esa ecología debates que están no fondo da discusión sobre diálogo de saberes, de crecimiento, soberanía alimentaria y la triple R, reducir sistemas de comunicación, reciclar y renovar los sistemas de comunicación en otra lógica completamente distinta. Hay tres principios que implican una mirada das ecologías de vida, das ecologías culturales. Principio de información, que está asociado a conocimiento sobre procesos de mudanza. Por tanto, el primer problema es cómo generar cultura informativa. Lembran que UNESCO falaba de PIDC, políticas da información y de comunicación. El primer paso es crear sistemas de información, base de datos, bibliotecas, repositorios, portales, recursos, servicios de información para generar procesos de autoconocimiento, que implica también gestión de conocimiento en territorio local. Toda política de comunicación implica un principio de organización. Lamentablemente, mis colegas comunicólogos esquecen este tema. Si hablamos de ecología de comunicación y mudanza, de comunicación y desenvolvimiento rural, implica pensar modelos, tipologías, por ejemplo, de redes. ¿Qué tipo de redes? Falar de redes y más, hay una metodología de análisis de redes, más las redes tienen diferentes tipologías. Y hay que discutir qué tipologías, qué tipo de mapeamiento, con qué metodología. Por ejemplo, abogar por proyectos de avaliación por objetivos es incongruente con diálogo de saberes. No es pertinente. No es pertinente cualquier metodología de planeamiento, no es pertinente cualquier metodología de evaluación en lógica de diálogo de saberes, que piensa más en modelos de procesos de comunicación, de sistemas autónomos de organización. Y por último, principio de comunicación, que implica compartir información, compartir recursos, pensar en clústeres culturales, pensar en sistemas de medios integrados. Hemos hablado aquí desde la conferencia de apertura de ecoregiones, de bioregiones. Hay una ciencia regional que participa de una mirada mucho más abierta para la innovación creativa, que implicaría tres problemas. Yo me voy a centrar en el último, que es la religancia, que es territorialización
dos espacios. Hay trabajos muy interesantes en Pacífico colombiano, de Arturo Escobar, de relacionamiento, de ecologías culturales, de ecologías de vida, situados con nuevas tecnologías de información, con cibercultura. Hay trabajar en esa perspectiva que es territorializar, conflictuando o dialectizando a diversidad, os procesos de resiliencia, desde una perspectiva crítica que privilegia no a tecnología, no resultados, sino fundamentalmente os procesos, los sujetos, os actores, en sus modos de construir redes como proceso básico geral. ¿Qué es el principal reto que tenemos? ¿No? Yo acho que el principal reto de la comunicación no es la escalabilidad, qué tipo de escala, qué dimensión, qué alcance, sino fundamentalmente qué tipo de autonomía comunicacional podemos conseguir en las comunidades, qué tipo de gestión social, de ecología de la comunicación pueden llegar en los procesos de desenvolvimiento de agricultura familiar. Y eso implicaría establecer primero estrategias y alianzas en redes tanto regionales como locales de manera privilegiada, atendiendo por lo menos lo que podríamos denominar la lógica do don, que es una de las características de la cultura de rede, que es esta idea de Marcel Mauss, de aprender a dar, a recibir, a devolver, que implicaría cierta autonomía, dinámica, lo que nos llamamos lenguaje dos vínculos, da articulación social como reto en el ámbito local. Esto implica varios principios normativos, desde la equidad en distribución de sistemas de información hasta procesos participativos integrales en el desenvolvimiento con una mirada plural, abierta a la diversidad y siempre combinando o dinamizando ese conflicto entre cultura tradicional y modernos sistemas de información. Insisto, ese conflicto no se puede aminorar, es el elemento, digamos, positivo para generar procesos de mudanza significativos. Por tanto, estamos hablando de intentar articular formas de autonomía social, interactivos, descentralizados, múltiples, desprofesionalizados, si hablamos de diálogo de saberes, y desinstitucionalizado, aquí se faló mucho antes, y voy a insistir en esa idea, que tenemos que ver modelos de gobernanza y nuevas institucionalidades desde las redes sociales informales a ese nivel, para que sea de verdad autogenerativa los procesos de desenvolvimiento, que haga posible ese círculo virtuoso de la comunicación, en la cultura de información, en la generación de vínculos sociales, de formas productivas de conocimiento local y la cultura de cooperación de manera significativa. Por supuesto, estamos hablando de diferentes ejes de actuación, dos ejes verticales, las organizaciones sociales, las instituciones públicas, la política, conflicto Estado, sociedad civil, la construcción de esas ecologías de comunicación de vida para agricultura familiar, a redes informales que existen fuera del tercer sector o de la sociedad civil organizada y, por supuesto, el eje para mí más importante, que es a nivel interno los procesos de formación, de apropiación de los medios de comunicación para el desenvolvimiento por parte de esas redes sociales, que normalmente suele ser la parte más compleja y difícil. Como falé, para respetar el tiempo, voy a hacer propuestas muy concretas de lo que yo acho podía ser una agenda para trabajo. Una que me parece significativa es que tenemos insuficientes mapas das prácticas, das boas prácticas en materia de comunicación y desenvolvimiento rural, y en esa materia tenemos que sistematizar más, desenvolver recursos de aprendizaje sobre esas experiencias, es decir, sistemas de información sobre estos procesos. Por supuesto, potenciando redes de mediadores, redes como existen ya. América Latina es la región con mayor presencia de redes sociales en comunicación comunitaria, en comunicación participativa, más específicamente para el tema de desenvolvimiento rural precisamos desenvolver ainda más. Comunidades de saberes, específicamente, y innovar en políticas y fundamentalmente en metodologías de planeamiento local a este nivel, tanto para la avaliación como para los procesos de empoderamiento a este respecto. Y en ese sentido plantearía varias propuestas, ¿no? Una cartografía de redes de comunicación y desenvolvimiento rural. Precisamos definir un mapeamiento, qué redes, qué tipologías
para establecer con ese estado de arte una proposta de intervención en la materia. Estoy falando a nivel regional, que es lo que nos interesa desde CIESPAL. En segundo nivel, establecer, en esa lógica de diálogo de saberes, ecolojías dos bens comunes y la comunicación entendida como un bien común, como un derecho social. Por tanto, establecer esos ecosistemas o interfaz que permitirían establecer sistemas, como se falaba en los repositorios de Embrapa, abiertos, comunes, disponibilizados para la ciudadanía, sistematizando esas experiencias, por ejemplo, que no tenemos compartilladas de comunicación para el desenvolvimiento rural. En tercer lugar, precisamos hacer un trabajo de plataforma de medios. Existen canales temáticos segmentados específicos de comunicación rural en Uruguay, en Brasil. Hay muchos países que tienen, no todos, mas sería bueno hacer una plataforma de agendas de noticias, de medios, de producción, para disponibilizar también esos recursos audiovisuales que existen en un portal o repositorio que sea de acceso de dominio público y que permitiría también estrategias de comunicación para difundir, por ejemplo, la agenda FAO, la agenda de agricultura familiar en la materia, desde una perspectiva regional. En cuarto lugar, yo acho que precisamos políticas nacionales de comunicación y lamento porque el convite de Mario, de Bruce, de algunos colegas académicos es para hablar de políticas. Infelizmente, las políticas de comunicación no están desenvolvidas científicamente. Peor ainda, países como Brasil no desenvolvieron leyes democráticas de comunicación. Entonces, ya hablar comunicación rural dentro de la agenda de política pública es un problema grave. Si no hay democracia informativa, hablar de agricultura familiar, dos objetivos, política pública avanzada, progresista, sin leyes democráticas de medios es difícil. Tenemos que avanzar en pesquisa, en desenvolver programas sectoriales específicos de contenidos, productos, industrias culturales, clústeres de medios que trabajen cultura rural de ese movimiento sustentable. Es una agenda por definir y que infelizmente apenas se ha trabajado. Y yo acho, en quinto lugar, que hay que dar prioridad y programas sectoriales en esa idea de red y de transversalidad con tres sectores estratégicos. Son los sectores que están excluidos de los medios de comunicación, de acceso, por ejemplo, a las TICs y a innovación, mujeres, jóvenes y colectivos y movimiento indígena. Son sectores que están trabajando, por ejemplo, movimiento indígena en comunicación, en esa perspectiva crítica y emancipatoria, y son actores claves para mudar las ecologías de comunicación en territorio y desenvolvimiento sustentable. Finalmente, desde CIESPAL nos tenemos el compromiso, falamos con los organizadores, de hacer un programa regional de trabajo para toda América Latina. CIESPAL tiene más de 56 años trabajando comunicación para el desenvolvimiento. Ahora probablemente sellamos en esta conferencia de noviembre el centro categoría 2 del Sistema Naciones Unidas de UNESCO para desenvolver todas las cuestiones relativas a comunicación para América Latina. Acho que estamos en condiciones de hacer un programa regional que tenga pesquisa en esta materia, que tenga trabajo de ensino y capacitación a distancia en plataforma Moodle y que desenvolva también materiales de esas experiencias, buenas prácticas, materiales, recursos audiovisuales, bibliográficos, para trabajar con comunidades y con actores sociales. Entonces, aquí está en esa agenda para son o convite de CIESPAL para hacer parcería y trabajar esa agenda regional en esta materia crítica, en el enfoque adecuado de diálogo de saberes que ha hecho muy pertinente en esta perspectiva crítica y emancipadora para una ecología de la comunicación productiva y transformadora de agricultura a nivel local. Muy obrigado.